En episodios anteriores de Ingenio Viral, hemos hablado acerca del virus de inmunodeficiencia humana o VIH y del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Específicamente, se ha abordado cómo se transmite, cuáles son los principales grupos vulnerables y los mecanismos de prevención que existen. Los medios de transmisión de este virus son el uso compartido de jeringas, sostener relaciones sexuales sin uso del preservativo, tener una herida abierta que entre en contacto con fluidos de personas que viven con VIH y por medio de la vía perinatal. En cuanto a los mecanismos de prevención, estos son la abstinencia, la monogamia mutua y el uso del condón. Métodos que no solo ayudan a prevenir la transmisión de este virus, sino también muchas otras infecciones de transmisión sexual. Si quieren saber un poco más acerca de este importantísimo tema, quédense con nosotros. Esto es Ingenio Viral. Hola ingeniosos, yo soy Ainara y el día de hoy hablaremos de un tema de mucha relevancia en los últimos años en Yucatán, el VIH. Si bien en episodios anteriores hemos hablado de la prevención y los medios de transmisión, en esta ocasión nos centraremos en aspectos relacionados con el efecto que este tiene en algunas células del cuerpo, así como las características del tratamiento médico que deben llevar las personas que viven con el virus. Para dar inicio al programa de hoy, es importante que recordemos, entre otras cosas, la diferencia de dos conceptos, el VIH y el SIDA. Vayamos a ver la siguiente cápsula. El vivir con VIH es una persona que tiene el virus del VIH en el organismo, como cualquier otra persona que puede tener tuberculosis, hepatitis o alguna otra bacteria que está en el cuerpo, pero que no lo va a desarrollar. Digamos, vivir con VIH es la infección y vivir con SIDA ya es la enfermedad, donde ya hay signos o síntomas que son no característicos de una enfermedad o características de alguna manera asociada a VIH. Esa es como la diferencia, ¿no? Y sí reiterar que no es hablar de portadores, es promover el estigma y la discriminación, porque todos de alguna manera portamos algo. Entonces lo correcto es hablar de personas con VIH o personas que viven con VIH. Ahora que hemos escuchado algunas opiniones de ustedes, es momento de aclarar algunas dudas y entrevistar al doctor Fernando Puerto del CIR, quien es especialista en esta área y nos platicará acerca de la diferencia entre el VIH y el SIDA. Se llama ahora VIH-Sida porque en algún momento estás en la fase sana completamente, no se ve, pero tienes el virus. Y cuando dejas de tomar tu medicamento o también cuando ya no te hace ese medicamento, entra en la fase de SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, el VIH es un virus que daña el sistema inmunitario, lo cual puede ocasionar la entrada de enfermedades oportunistas. Por otro lado, el SIDA es específicamente la última etapa de la infección del VIH, la cual solo ocurre cuando la carga viral en el cuerpo incrementa mientras que disminuye la cantidad de CD4. ¿Qué serán estos CD4? ¿Cuál será su función? Escuchemos al especialista. Las células blanco que están circulando se dividen en muchas más, ¿sí? Una de ellas son los linfocitos TCD4. Ese es un marcador y por eso se les dice TCD4. Lo especial de estas células es que son las que dirigen todo el sistema inmune, ¿sí? Ataca aquí, ataca acá, entra algo nuevo, ven por acá y todo esto, ¿no? Al no haber un control, entonces pues se enferman cuando les da SIDA de enfermedades que para nosotros no nos darían, que se llaman enfermedades oportunistas. Y se considera ahora con tratamiento que de 500 células CD4 por mililitro en adelante está normal o aceptable, ¿no? Cuando regresemos del corte, el doctor Fernando nos platicará sobre en qué consiste el tratamiento médico que reciben las personas con VIH. Por lo que no se despeguen, que en breve regresamos a Ingenio Viral.
Todos sabemos que el VIH es hasta el día de hoy una infección incurable. Sin embargo, con el paso del tiempo y gracias a diversas investigaciones, existen varias opciones de tratamientos que las personas con este virus pueden seguir para mejorar sus condiciones de vida. Escuchemos ahora a los especialistas, quienes nos compartirán información respecto a en qué consisten estos tratamientos médicos. Bueno, en el caso del tratamiento médico son medicamentos antirretrovirales que va a variar mucho de la persona, pero regularmente es un llamado cóctel en la actualidad, donde se toman de 3 a 4 medicamentos antirretrovirales de diversas familias de medicamentos antirretrovirales. Hubo una modificación a la guía de manejo antirretroviral y se entraron con el nuevo paradigma del VIH, en donde la mayoría de quienes viven con VIH están entrando con una nueva familia de medicamentos, no tan nueva, que tiene mejores bloqueadores genéticos, de alguna manera. Pero bueno, hay unas discusiones muy fuertes entre las personas que vivimos con VIH, si son mejores o peores. Hay medicamentos que hacen que los receptores sean bloqueados y el virus no entra. Hay otros que cuando el virus entra y se replique, utiliza un nucleótido que no es un verdadero nucleótido y entonces ya no sigue. Hay uno que inhibe a la polimerasa, que allá es donde está principalmente el tratamiento, porque la polimerasa es la enzima que hace que se replique todo el virus. Y también hay otros que están en diferentes ciclos del virus, ¿no? Fácil, hay como 30 medicamentos nuevos. De acuerdo con la ONU-SIDA, entre 2007 y 2016 se llevaron a cabo 3 estudios acerca de la transmisión sexual del VIH entre miles de parejas, en las cuales un miembro vivía con VIH mientras que el otro u otra no. En dichos estudios no se produjo ni un solo caso de transmisión sexual del VIH, debido a que el miembro infectado se encontraba en estado indetectable por el tratamiento efectivo de los antirretrovirales. Para muchas personas que viven con el VIH, como menciona esta organización, la noticia de que ya no pueden transmitirlo de manera sexual las ha hecho sentir liberadas respecto al estigma que conlleva vivir con el virus, además de sentir mayor confianza en lo que respecta a la vida en pareja. En el bloque de Rápido y Curioso se hizo mención a una serie de estudios acerca de la transmisión sexual del VIH, los cuales tuvieron gran impacto en las vidas de las personas seropositivas. Escuchemos lo que nuestros expertos tienen que decirnos al respecto. Indetectable e intransmisible está vinculado con todo lo que es el tratamiento como prevención en la actualidad y se vincula específicamente en las personas que ya vivimos con el virus del VIH. Quiere decir que una persona ha sido adherente al tratamiento antirretroviral y ha logrado suprimir la carga viral a niveles óptimos o muy bajos. En este caso se calcula, dependiendo del tipo de prueba que se les haga, menos de 50 copias por milímetro cúbico en sangre o menos de 40 copias por milímetro cúbico. Entonces, si una persona tiene un conteo de carga viral menor a 50 copias, el CD4 es mayor a 500 CD4 por milímetro cúbico también, hay ausencia de infecciones de transmisión sexual y hay ausencia de infecciones oportunistas, se dice que esta persona es indetectable. Indetectable es igual a intransmisible, es decir, esta persona no puede transmitir el virus del VIH a sus parejas sexuales. Sin embargo, sí es importante que aunque la persona esté indetectable, pues siga el tratamiento antirretroviral y tenga algo que le llamamos prevención combinada, es decir, seguir utilizando el condón en sus prácticas sexuales, porque bueno, nos protege de VIH, pero no de infecciones de transmisión sexual. Indetectable sí es, que no sea infeccioso, no. Porque las pruebas que se utilizan ahora de marca así de cajón es una prueba que se llama carga viral. Entonces lo menos que detecta son, dependiendo del equipo, ¿no? De 20, 30 o 50 virus. No, hasta allá es su capacidad de resolución, ¿no? Pero puede haber 10, 5. Entonces eso yo también lo he escuchado y me preocupa, ¿no? Porque dicen que
que si estás controlado con tu tratamiento y todo, ya no eres infeccioso, y no, sigues siendo infeccioso. De hecho, nosotros estamos haciendo un trabajo donde encontramos que pacientes con apego al tratamiento por más de un año, o sea, que tomaban su medicamento, que tenían carga viral indetectable y tenían linfocitos CD4 arriba de 500, pues resulta que en las células que están circulando, un 15 a 20% se puede detectar en los glóbulos blancos, que fue lo que estudiamos, virus. Entonces ese es infeccioso. Hay que recalcar dos cosas muy importantes. Primero, ser indetectable no implica estar curado, ya que aunque esté en mucho menor medida, el virus aún se encuentra dentro del cuerpo. Segundo, si se deja de consumir los medicamentos antirretrovirales, el estado de indetectabilidad puede desaparecer y el virus puede hacerse inmune al tratamiento, siendo necesario que el paciente reciba una medicación distinta. Cuando esto último ocurre, la persona deberá adaptarse a un nuevo medicamento con el que no se sabe si tendrá una correcta adherencia ni se tiene la seguridad de los efectos secundarios que éste pudiera ocasionarle. Escuchemos a continuación sobre los efectos secundarios ocasionados por el medicamento o el tratamiento antirretroviral. La gran mayoría de los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no? Entonces hay que ajustar qué medicamentos son los que hay que darle, pero como tenemos muchos, pues ya podemos escoger cuál darle para que no tenga efectos secundarios, ¿no? Porque sí, a veces son agresivos, incluso a veces destruyen el páncreas, o sea, son muy fuertes. Hasta el momento hemos escuchado bastante respecto de que las personas con VIH deben recibir un determinado tratamiento médico. Pero, ¿qué ocurre con otros aspectos como el psicológico o social? Escuchemos a Luis Gerardo Cabrera, experto de UNACE, quien tiene información interesante. Hablar de la atención hacia las personas que viven con VIH, más bien tendremos que hablar de una atención integral en diferentes áreas o diferentes ámbitos, ¿no? Por un lado, sí está la parte clínica, que no se debe de centrar única y exclusivamente en el infectólogo y en las pruebas de laboratorio, va mucho más allá, incluye atención dental, atención nutricional, la atención de los efectos secundarios de los medicamentos antirretrovirales. Actualmente tenemos nuevas epidemias, por ejemplo, adultos mayores que tienen más de 15 años tomando tratamiento antirretroviral y que por la propia edad ya tienen otras comorbilidades como diabetes, hipertensión, entonces también se tiene que atender estas otras coinfecciones, ¿no? Que están, comorbilidades que están afectando a las personas. Las y los jóvenes tienen otras necesidades de atención, entonces yo hablaría de atención integral, ¿no? Pero por otro lado, también está toda la parte para el afrontamiento del estigma, la discriminación, todos los aspectos sobre la salud sexual y la salud reproductiva, la igualdad de género, empoderamiento, derechos humanos, es decir, algo mucho más amplio. De ahí que inclusive, no sé si han oído hablar, pero hay un enfoque que se está trabajando desde hace algunos años a nivel mundial que se llama salud, dignidad y prevención positiva, que es el rol que tenemos las personas que viven con VIH en la prevención. Ha llegado el momento de irnos a una pausa, así que manténganse frente a su pantalla porque al volver del corte sabremos más acerca de los estigmas que rodean a las personas con VIH, así como una breve reseña de cómo ha evolucionado este tema. En unos instantes regresamos a Ingenio Viral. Estamos de vuelta, ingeniosos. Daremos inicio a este bloque escuchando un poco sobre los estigmas que una persona con VIH pudiera pasar, ya que existen situaciones en las cuales el estado serológico puede perjudicar a la persona en un plano social. Escuchemos. Mira, yo creo que estigma o estigmas siguen siendo muchísimos, ¿no? De entrada es el temor a ser identificado, a que me puedan identificar como una persona que vive con VIH y que eso me ocasione otros problemas como la negación al trabajo, a la educación, la vivienda, etc. El mismo miedo a no poder volver a establecer una relación de pareja al saber que vivo con VIH, ¿no? Creo que el rechazo, ¿no? Son de los principales estigmas que
que sí está, ¿no? Bueno, es que además tiene que ver con el estigma, pero también la discriminación. Una cosa es el estigma, que es lo que yo pienso del otro, o el miedo a ser señalado, y otra cosa ya es la discriminación, que está vinculada ya con acciones muy concretas como la negación a los derechos. Sigue siendo un estigma el que tengas VIH, ¿no? Entonces, la gran mayoría que lo sabe te hace un lado. Entonces, estos pacientes se sienten segregados y la Secretaría de Salud tiene un lugar que se llama Capacit. Entonces, allá acuden todos los pacientes con VIH para consulta, para tratamiento, para pruebas y para apoyo psicológico también, para que pues traten de sobrellevar esto, porque sí es un golpe muy fuerte que te digan que tienes VIH. En los años 90, uno de los primeros directores de UNUSIDA, él decía que había 3 epidemias en el mundo, ¿no? Tenemos la epidemia del VIH, que es invisible, porque para saber si alguien vive con VIH, primero tenemos que hacer la prueba y que la persona diga, yo vivo con VIH. La segunda es la del SIDA, que es la que está en los hospitales. Y la tercera, y que es la más grave, es el estigma y la discriminación, porque si no logramos eliminar estigma y discriminación, cualquier esfuerzo de prevención o de atención son insuficientes. Desde la década de los 80, el VIH y el SIDA se comenzaron a presentar en la población de una forma tal que llamó la atención de muchísimos médicos e investigadores. Hoy, a casi 40 años, el tema ha evolucionado bastante desde el aspecto tanto médico como social. Pero, ¿de qué manera ha ocurrido esto? Atendamos a nuestro especialista. Si me voy en la parte clínica, yo te puedo decir, claro, si nos vamos en los años 90, 80, 90, donde no había tratamientos antirretrovirales, ciertos periodos ha habido avances de pasar a de empezar con una monoterapia, es decir, un solo medicamento antirretroviral. En la actualidad ya tenemos la triterapia o el famoso cóctel, que ha ido evolucionando, ¿no? Primero la monoterapia, luego la terapia combinada con 2 medicamentos, luego la triterapia y actualmente el famoso cóctel. Originalmente teníamos solo una familia de medicamentos, hoy tenemos 5 familias de medicamentos antirretrovirales con mejores bloqueos genéticos, con menos efectos secundarios. Sin embargo, siguen habiendo efectos secundarios, ¿no? Incluso en las nuevas familias de medicamentos es muy probable que en 3, 4 años o 5 digan, ay, ¿qué creen? Está este efecto secundario que no sabíamos, ¿no? Pero que tiene que ver con la premura de sacar medicamentos para buscar una posible cura. También creo que hemos avanzado en temas del estigma y la discriminación en algunos lugares, con leyes y políticas que reducen el estigma, reducen la discriminación, se ha sensibilizado más, hay mayor educación. Hemos tenido como esos avances, ¿no? A nivel mundial, a nivel de México. Estamos trabajando en un proyecto un poco avanzado, ¿no? Este estudio que les dije de los leucocitos que tenían virus, proviral se llama, ¿no? Estamos haciendo pruebas para separar cada una de estas células y saber en qué células están. Y con eso poder saber de dónde están viniendo. Normalmente están en los nódulos linfáticos, en las células mielóticas, ¿no? Pero allá es donde se quedan. Siempre van a estar allá. O sea, cada vez que se produce CD4 o cualquier otro tipo de células que puede infectarse, ahí ya está. Así que lo más importante es cuidarse y seguiremos trabajando en lo que es VIH, ¿no? Como vimos, el VIH es un tema que aún sigue siendo vigente y que requiere de la atención de especialistas de la medicina, así como de la sociedad en general, para adquirir una cultura de prevención y también de la atención de las personas seropositivas. De igual manera, la educación es necesaria, ya que a través de esta, la discriminación y el estigma que hay respecto a las personas que viven con VIH podrá seguir reduciéndose. Esto fue todo por el programa del día de hoy. Esperemos que se hayan divertido y sobre todo aprendido muchísimo. Yo soy Ainara y esto fue Ingenio Viral.